4 de la tarde con 43 minutos, escuchamos al cumpleañero Roy Orbison con Pretty Woman y ya estamos listos para iniciar nuestra primera entrevista del día de hoy junto al doctor Alexis Kalergis, bioquímico y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, además de ser académico de la Universidad Católica. Y principalmente el tema que queremos conversar de entrada es respecto a este hongo Candida auris, que en diciembre del año pasado se aisló en nuestro país y que tiene preocupados a todas las autoridades de salud a nivel mundial porque es un germen que cada vez se está volviendo más resistente. Pero más allá del nombre y más allá de cómo se generó este hongo, ¿no es cierto?, que fue en Corea del Sur, ¿no es cierto?, a un paciente que se le pilló el hongo en una oreja, por eso es que justamente se llama auris. ¿Cuál es el quid, digamos, de todo este nuevo hongo que tan peligroso que se está comiendo los titulares de temas científicos en los últimos días? Bueno, Alejandro, gracias por la Un placer invitación a la entrevista. Primero que nada decir que en general los hongos son poco patogénicos o virulentos en personas que son inmunocompetentes. ¿Ya? Es decir, par de nombres, por ejemplo, Cryptococcus neoformans es un tipo de hongo que causa enfermedad solamente en personas que tienen cierto nivel de inmunocompromiso, baja respuesta inmune. Pueden ser, por ejemplo, pacientes que son inmunodeficientes, claro, o pacientes que tienen inmunosupresión, o de frentón, personas que, por ejemplo, tienen inmunodeficiencia adquirida, como el caso de aquellos que se han contagiado de SIDA, del virus del VIH, y además han desarrollado la enfermedad. Entonces, en general, los hongos no causan enfermedades en personas inmunocompetentes. Okay. Ahora, hay razones por las cuales también pueden bajar la respuesta inmune, por ejemplo, por estrés. Personas que se estresan, por ejemplo, el estrés es un factor que puede desequilibrar la respuesta inmune y una de las manifestaciones de ese desequilibrio es la baja de defensa. Entonces, en general, los hongos no causan mucha enfermedad en personas que tienen un sistema inmune funcional normal. O sea que, y en este caso la Candida auris está en esa categoría. ¿La población vulnerable con este hongo, cualquier hongo patógeno, es relativamente baja entonces en general? Claro, en general es una población baja, que son las personas que tienen una alteración en el sistema inmune, pacientes trasplantados, por ejemplo, que reciben terapia para evitar el rechazo del trasplante, también son particularmente vulnerables a las infecciones con agentes microbianos, como el caso de este hongo. Ahora, lo que tiene este hongo en particular, y que llama la atención, es que ha desarrollado la capacidad de resistir las terapias. ¿Y por qué? Bueno, la resistencia a los antimicrobianos o a las drogas en general, también ocurre lo mismo en las bacterias, y también ocurre lo mismo en el caso de los virus, para los cuales están los antifúngicos, ¿verdad?, para los hongos, los antibióticos principalmente para las bacterias, y los antivirales para los virus. Los agentes microbianos tienen la capacidad de desarrollar resistencia, y la resistencia normalmente se adquiere a través de incorporación en el genoma o en el material genético del microbio que protegen al microbio contra el químico que actúa como antimicrobiano. Correcto. Entonces, en este caso, el caso de la Candida auris, es la acumulación o la capacidad de expresar en en cada una de estas células del hongo proteínas que degradan o destruyen directamente a los antifúngicos. Es como un super hongo de alguna manera, ¿no? Claro, también está el concepto de la superbacteria. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es tuberculosis, ¿verdad? Hay cepas de tuberculosis, que es una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que es resistente a la mayoría de los antibióticos o a los antimicrobianos que han sido diseñados para la tuberculosis. Entonces se habla ahí de la superbacteria. Ya. En este caso sería una especie de superhongo que tiene la capacidad de resistir a las terapias tradicionales de terapias antifúngicas tradicionales. Ahora, el Candida auris, que fue descubierto hace una década ya en Corea del Sur, como mencionábamos, se ha ido expandiendo alrededor de todo el planeta, y en Chile hasta cierto punto había quedado aislado hasta fines del año pasado, donde se pilló en el Hospital de El Salvador, acá en Santiago, donde el mismo hospital publicó en la página web de la Sociedad Chilena de Infectología un documento en el que informa la primera detección documentada de este hongo en el paciente que atendieron el año pasado. ¿Quiere decir que esto tiene algún tipo de, de peligro para la población? O, volviendo, digamos, al concepto de que este hongo afecta a una población a un nivel bastante bajo en la población, no hay mucho que temer.
Bueno, yo creo que siempre hay que temer cuando hay microbios que son resistentes a las terapias. Ya. Porque en el fondo, como comentaba recién, si bien los hongos son digamos, particularmente causantes de enfermedades en personas que tienen algún tipo de baja en las defensas, las bajas en las defensas se pueden deber a situaciones como por ejemplo el estrés. Ya. Así que eventualmente pueden haber, o sea, hay con una frecuencia no menor personas que tienen susceptibilidad a agentes microbianos, microorganismos que son normalmente eliminados por el sistema inmune. Ahora, es importante mencionar, Alejandro, aquí en este caso puntual, que no tenemos vacunas, por ejemplo, para hongos en general. Ya. Tenemos vacunas para bacterias, como el caso, por ejemplo, de la vacuna de la tos convulsiva, o vacunas para virus, como el caso de influenza o el caso de la tresvírica, ¿verdad? Que es para el sarampión, rubiola y papera. Tenemos vacunas para otras bacterias, como el caso de tétano. Son enfermedades bacterianas y virales, tenemos vacunas, pero para el caso de enfermedades causadas por hongo no tenemos vacunas. Ya. Y sin duda sería algo a considerar, porque en el fondo la vacunación podría ser una estrategia de protección que supera la estrategia típica de los antimicrobianos o los antibióticos, ¿verdad? Porque no hay muchos ejemplos de microbios que hayan desarrollado resistencia a las vacunas. De este nivel, digamos. Pero en el caso para los antibióticos o los antifúngicos, en este caso, hay ejemplos de microbios que se han desarrollado la capacidad de resistirlo. Quisiera que tocáramos el tema de las vacunas también, doctor, pero antes de eso quería preguntarle cuáles son los síntomas o qué produce el Candida auris en un paciente. Bueno, estas enfermedades causan enfermedad porque normalmente infectan el tejido donde se expone. Correcto. La baja de la respuesta causa replicación local del hongo y eventualmente puede causar diseminación. O sea, puede acceder, por ejemplo, a la circulación y eventualmente llegar a otro tejido, el hígado, incluso el sistema nervioso central. Por ejemplo, el caso de pacientes de SIDA, que son particularmente vulnerables por su baja en las defensas, muchos años, los años 80, 90, particularmente en Estados Unidos y Europa, muchos casos de pacientes fallecían no del SIDA mismo, sino más bien de la infección por hongos. Y podían alcanzar, como estaba comentando, incluso el sistema nervioso central. Ya. Es decir, tejidos que normalmente están en cierta manera protegidos de nuestro cuerpo pueden ser blanco de crecimiento y replicación del hongo. Por lo tanto, es un asunto de cuidado. Y es particularmente delicado si el microbio tiene multiresistencia a las terapias que se ocupan para evitar su replicación y proliferación. Wow, me imagino como un hongo con capita de Superman de alguna manera. Ahora, volviendo ya al tema de la vacunación, que estamos, ¿no es cierto?, a puertas a entrar a la temporada otoño-invierno, particularmente el invierno, con todas las complicaciones de salud que eso involucra. El tema de la vacunación, ¿cómo lo está viendo usted actualmente, doctor? Considerando desde los grupos antivacunas, los nuevos brotes que hemos tenido de sarampión y otras enfermedades más. Bueno, eso lo encuentro muy preocupante, porque eso claramente el efecto expansivo que ha tenido la reducción en las tasas de uso de algunas vacunas que normalmente previenen enfermedades como el sarampión. Claro. Vemos países donde la enfermedad se está transformando en una epidemia y justamente es lamentable porque es una enfermedad que es totalmente prevenible con una vacuna segura. Y que estaba erradicada. Y que se considera controlada. Bueno, en Estados Unidos, en el 2000, la autoridad sanitaria la habían definido erradicada. Y en Estados Unidos es uno de los países que está particularmente susceptible. Entonces, esto es una señal claramente que el consejo o la recomendación equívoca de no vacunar contra enfermedades que son prevenibles no solamente afectan a las personas que se enferman, que no se vacunan, sino muchas veces afectan a las personas que lo rodean. Por cierto. Entonces, por ejemplo, no un tema de decisión personal, digamos. Claro, no es un tema de decisión de la familia que afecta al niño o niña pequeño que no se vacuna, pero resulta que ese niño se puede enfermar y está el concepto de que, claro, se puede, digamos, se puede mejorar eventualmente mediante sus propias defensas, pero en el proceso de la enfermedad, que pueden ser varias semanas, incluso meses, puede contagiar a personas que son muy vulnerables, como niños muy pequeños o ancianos, cuya defensas están más bien
son normalmente menores y capacidad defensiva natural, y eso lo hace particularmente susceptible. Entonces, por ejemplo, tuvimos lamentablemente hace un par de años atrás en unos hospitales regionales en Chile el caso de recién nacidos que se expusieron aparentemente a una persona que no estaba vacunada contra tos convulsiva, y el recién nacido, niños muy pequeños, no tienen aún posibilidad de recibir la vacuna y son susceptibles a la infección, en este caso bacteriana, y eso causó el fallecimiento de esos bebés. Un caso en Italia también, estoy pasando algunos casos relativamente emblemáticos de una familia creo que eran 2 o 3 hermanos, en el cual, una familia en la cual uno de los niños tenía leucemia. Entonces, como tenía leucemia, no se puede vacunar. Los hermanos sí se podían vacunar, la familia decidieron que no se vacunaran, se enfermaron creo que fue sarampión, y como resultado el niño que tenía leucemia falleció, claro, a raíz justamente de que sus defensas son inferiores a las naturales de una persona sana. Por lo tanto, la decisión de no vacunar es una decisión que no solamente afecta a la persona que no recibe la vacuna, sino también a su entorno. Correcto. Y en su entorno hay seres queridos. Claro. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, me preocupa en particular el hecho de que estos brotes que están ocurriendo, brotes epidémicos de enfermedades que teníamos controladas como el sarampión, me preocupa el hecho de que como sociedad, a nivel mundial, estemos dando espacio para que esto ocurra. Yo tengo claro que la autoridad sanitaria de los países insisten en la vacunación. Yo creo que si bien en países como el nuestro, en Chile, el impacto que tiene la vacunación es muy positivo, ¿verdad? Tenemos muy buenos resultados. Yo creo que permanentemente hay que estar comunicando la importancia y la seguridad que tienen el uso de las vacunas en general, y el tratar de promover, y los medios de comunicación, y por eso agradezco este espacio, son claves en este proceso de permanentemente recordar, traer a la memoria de la ciudadanía que enfermedades que son prevenibles con vacunas, que son económicas, que son seguras, ¿verdad? Muchas de ellas gratuitas también. Muchas gratuitas justamente, permiten disminuir la incidencia de enfermedades que son muy incapacitantes, incluso mortales, si la persona equivocada se infecta. El llamado entonces es a vacunarse, definitivamente, sin ningún tipo de excepción. Todo el mundo debiese estar vacunado. El doctor Alexis Kalergis, bioquímico y director del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, además de ser académico de la Universidad Católica, 1.000.000 de gracias por haber venido acá al programa para hablar de estos temas que claramente van a seguir dando mucho más que hablar durante todo el resto del año. Así que en una de esas, claramente también está su casa, nos podemos volver a encontrar para hablar de estos temas y otros temas más. Feliz aceptaría otra invitación. Un placer, muchas gracias. Y nosotros vamos a canción, ¿no? Vamos a escuchar a Blur con Girls and Boys, y después volvemos con más Invención del Futuro aquí en Pauta.cl y Pauta 100.5.